Aquí voy a hablar sobre geopolítica, la situación en la cual se vive en América Latina. Lo que voy a decir va a chocar con mucho de lo que se escribe en los medios tradicionales internacionales, pero mucha gente dentro de América Latina conoce la verdad. Y si se meten en Wikipedia, por ejemplo, van a darse cuenta que allá no aparece, porque la verdad que se conoce en América Latina suele ser muy distinta a lo que dicen en el mundo de habla inglés. Ahora lo que está pasando en el mundo es algo muy complicado. Hay que pensar como cuando estábamos en la resistencia en Venezuela. Aquí tenemos el mundo tal como lo conocemos en Google Earth. Podemos ver aquí los países y la situación al final de la Guerra Fría, en los años 1990. Los únicos países que quedan del eje del mal son Cuba y Corea del Norte. También he incluido a Irán, ya que es un país de contrabando de drogas que ayudó a contrabandear heroína desde Afganistán a Europa durante la década de los 80 en cooperación con la Unión Soviética. China la tengo en un color especial porque es un caso en sí mismo, con una visión del mundo y un plan totalmente diferente y propio. Y entonces sucedió algo. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, Fidel Castro en Cuba ya había estado intentando durante mucho tiempo tomar el control de Venezuela, incluso con un magnicidio del presidente Carlos Andrés Pérez en 1989, que fracasó debido a que la inteligencia venezolana capturó al plan. Sin embargo, hubo cierta infiltración, porque al posible asesino se le permitió permanecer en el Palacio Presidencial Miraflores. En 1992 intentó dar un golpe de Estado militar que fracasó y fue a la cárcel. Pero el infiltrado permaneció, fue perdonado, se postuló para las elecciones de 1998 y en 1999 fue instalado como presidente de Venezuela y rápidamente acabó con la democracia constitucional y Venezuela ha sido una dictadura desde entonces. Así que tengan cuidado si dejan que un aspirante a dictador, un candidato de Manchuria, como dicen en inglés, asuma el poder, porque puede perder su democracia para siempre. Es muy difícil detenerlo. Lo siguiente que pasó fue que Rusia volvió a ser una dictadura cuando Vladimir Putin asumió el poder y con él Bielorrusia, que había sido una dictadura pero ahora junto con Rusia. Y luego Daniel Ortega tomó el poder en las elecciones en Nicaragua y también instaló allí una dictadura permanente. Cuba, Nicaragua y Venezuela son ahora dictaduras feroces, regímenes represivos que cometen crímenes contra la humanidad y en el caso de Venezuela incluso genocidio. Entonces, Rusia empezó a expandirse. Bueno, en realidad nunca pararon después que Putin asumió el poder. Así que entraron en Georgia, ocuparon un par de provincias de Georgia y han permanecido allí desde entonces. Y luego entraron en Ucrania, en Crimea, que erróneamente está marcado en rojo en este mapa, debería estar amarillo. Y en Donbass en 2014 y luego la guerra, la gran escala comenzó desde 2014. Y en las Américas, si volvemos ahí, podemos ver que no solo estaban tratando de tomar a Nicaragua y Venezuela, sino también a otros países donde no han asumido el poder completamente, pero lo han intentado en muchos otros. Yo diría que quizás hayan logrado asumir el poder por completo en Bolivia. Lo intentaron en Perú y Ecuador, pero no han tenido éxito total. Y en Honduras lo mismo. Y en algunos de estos países ahora, el presidente está de su lado. En Colombia ha habido una larga lucha. Pero hoy
finalmente, desde su punto de vista, han logrado instalar un presidente de izquierda, el exguerrillero Gustavo Petro. Y la guerrilla ELN sigue activa, aunque fue creado dentro de Colombia, es en realidad un frente para Cuba y para Venezuela. Y ahora, más o menos al mismo tiempo que Trump asumió la presidencia en los Estados Unidos, el ELN inició una ofensiva para tomar aún más territorio y expulsar a los agricultores para expandir las plantaciones de coca en la frontera con Venezuela. De esa manera, compiten con los cárteles privados, cultivan la coca y la transportan a Venezuela, donde se refina a escala industrial y luego se transporta a todo el mundo. Entonces, este es el cartel de la cocaína que usa la cocaína como un arma que se paga sola y que se usa para conquistar otros países. Genera una enorme cantidad de ingresos, dinero que hay que blanquear. Volveré a eso en un momento. Podemos ver aquí las líneas que conectan La Habana, Caracas, Managua y Moscú. Ese es el eje principal en esta organización. Y también hay conexiones de contrabando de cocaína con, como dije, Honduras, Colombia, obviamente, Bolivia e Irán, e incluso Corea del Norte. Y luego tenemos los países que ayudan militarmente a Rusia en la guerra contra Ucrania, Irán y Corea del Norte. Y ahora, últimamente, un nuevo y muy inesperado aliado que está ayudando a Rusia y son los Estados Unidos de América. Después de que Trump asumió el cargo, su política en este país ha ayudado enormemente a Rusia. Soy consciente de que hay personas que afirman, personas que han trabajado en la KGB, que dicen, de hecho, que Trump fue reclutado por la KGB y que es un activo o incluso un agente ruso. Ese es realmente un punto mudo en este momento porque el hecho es que Trump está ayudando enormemente a Rusia. Así que ya no importa si es un agente o no. Ahora quisiera abordar dos puntos concretos. Primero, de regreso al sur de Florida, donde viví durante muchos años, porque mencioné el lavado de dinero y ese es un lugar crucial en el mapa para esa actividad. Y luego pasaremos al mar Báltico y los intentos de Rusia de cortar cables sobre el mar Báltico, que son esenciales para defender el parto oriental de la OTAN, las repúblicas bálticas. Resulta que Miami es una ciudad clave para comprender la situación geopolítica actual. Miami en los años 80 era solo un pequeño pueblo tranquilo, pero luego vinieron los vaqueros de la cocaína. Pablo Escobar en Colombia tuvo la idea de convertir la cocaína en un gran producto. En lugar de importarlo, contrabandearlo desde Ecuador y contrabandearlo en pequeña escala, comenzó a cultivarlo en Colombia. Y los vaqueros de la cocaína en Miami, unos amigos colombianos, decidieron que iban a comercializarlo aquí. Con la ayuda de una mujer, que era el vínculo entre los dos grupos, y un piloto alemán que llevaba la cocaína en aviones desde Colombia a Bahamas. Y de ahí, en lanchas rápidas a Miami, entró. Pero como Miami era una ciudad tranquila, necesitaban crear un mercado. Tenían los fondos. La cocaína es muy cara, tenían muchos ingresos. Y para hacer crecer esta economía, invirtieron en la industria del entretenimiento en Miami, en discotecas, en hoteles. Y Miami se convirtió en ese centro que es hoy.
y que conocemos de Miami Vice, la serie de televisión que refleja esos años en las 80s. Y este continuó hasta que finalmente fueron a la cárcel los vaqueros de la cocaína. Y fueron a la cárcel por haber pagado su abogado con dinero sucio. ¿Qué tal? Si no conocen a esa parte asombrosa de loca de Miami, les recomiendo ver ese documental sobre los vaqueros de la cocaína y también sobre Pablo Escobar. Y ese piloto de Pablo Escobar que mencioné, él tomó fotos de Daniel Ortega y Pablo Escobar descargando con cocaína. Ortega ya era dictador de Nicaragua, después salió y volvió otra vez. Otra vez es dictador ahora. Y cooperaban en ese entonces ya con Fidel Castro. Así que Colombia, Nicaragua, Cuba, desde muchas décadas han formado parte de ese cartel. Y como sabes, Miami está lleno de cubanos ahora. Y también hay muchos oligarcas rusos. Echaremos un vistazo aquí a esa isla al sur de Miami Harbor, Fisher Island. Ahí viven los oligarcas rusos. Y subiendo por la costa, no muy lejos, encontramos Mar-a-Lago. ¿Y quién está ahí? Donald Trump. En el medio hay muchos testaferros. Después de que se apoderaron de Venezuela, Venezuela se convirtió en el centro de este cartel de cocaína. Como centro de procesamiento, finalmente destruyeron la economía y ya no pudieron sacarlo de contrabando de Venezuela. Pero se procesa en Venezuela toneladas, miles de toneladas de cocaína. Y los testaferros venezolanos se han asentado aquí en esta zona en el sur de Florida. El lugar principal está en realidad en Palm Beach y el centro social del sur de Florida, donde se reúne la gente rica, es Mar-a-Lago, la casa de Donald Trump. Entonces, todo esto conecta. Esta tremenda cantidad de dólares de coca hay que invertirlo. Y muchísimo se ha invertido en Miami. Es la cocaína la que ha convertido a esa ciudad en la ciudad que es hoy. La gente viene con maletas llenas de dinero en efectivo. Compra los apartamentos. Este horizonte en lo que vemos hoy es creado por el narcodinero. Y también estoy seguro que gran parte del dinero se ha destinado a financiar nuevas empresas, como Google y Facebook. Compañías que iban perdiendo millones de dólares, pero seguían recibiendo inversiones. Por cierto, hay un dicho en Miami. La gente recuerda el día que nevó en Miami. Un día en la historia ha nevado en Miami, en los años 80. Pero ¿sabe qué? Habría sido más probable que cayera cocaína del cielo en Miami en que cayera nieve, porque esa es la cantidad de cocaína que pasaba ahí. Yo tenía mi negocio allá. Vi gente a mi alrededor trabajando en el contrabando de cocaína, pero no pude hacer nada. Bueno, por supuesto que lo denuncié a la policía, pero no tenía sentido. Todos habían terminado. Miami es una ciudad de droga y todo ese dinero va a la economía estadounidense. Y aunque no puedo demostrarlo, estoy seguro de que gran parte ha terminado en la compañía de tecnología, en inversiones de alto riesgo, porque realmente no necesitan un rendimiento. Lo que necesitan es que el dinero entra en la empresa y se pague. Y una vez pagado, es dinero blanco. Incluso si pierden la mitad, igualmente blanquean la otra mitad. Así que ahora tal vez puedas descubrir el origen probable de todo ese dinero en el boom de los .com. Esas empresas que hoy respaldan a Donald Trump. Ahora echemos un vistazo al teatro de guerra europeo, porque ahí es donde sucede. Rusia comenzó a invadir Georgia hace varios años y luego Ucrania. Y ahora hay una guerra a gran escala en el centro de Europa, porque no se equivoquen, este es el centro de Europa, el área de Donbass. Sin embargo, Putin tiene planes de abarcar más territorios. Incluso si se apodera de toda Georgia y toda Ucrania, tienen
planes para Moldova y Kazajstán para recuperar la antigua gloria de la Unión Soviética. Por lo tanto, lógicamente también debe estar detrás de Estonia, Letonia y Lituania, conectando así de nuevo la zona de Kaliningrado con la patria rusa. Basta mirar su acceso al mar Báltico. El desafío geoestratégico para Rusia siempre ha sido, a lo largo de su historia, el acceso al mar. En el siglo XVIII, Rusia logró arrebatarle Ingermanland de Suecia, o Ingria, y ahí estableció su capital, San Petersburgo, que más tarde se trasladó de nuevo a Moscú. Luego tomaron el Oblast de Kaliningrado, el antiguo Königsberg de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ahora, después de haber perdido las zonas conquistadas de Estonia, Letonia y Lituania, Rusia tiene muy poco acceso al mar Báltico. Está justo en San Petersburgo. Y luego, aún así, tiene que pasar por el estrecho Danish Belts. Gracias a una convención internacional del siglo XIX tienen derecho a eso. Pero el problema para nosotros en el occidente, no tan, es que Rusia tiene acceso al mar Báltico, porque eso significa que pueden cortar nuestros cruciales cables submarinos, cables de comunicación, cables eléctricos, y lo han hecho entre Finlandia y Estonia, entre Suecia y Letonia, y creo en algunos casos también con Lituania. Y esos son actos de guerra. En realidad, ahora hemos visto cómo proteger estos cables, pero resulta ser todo un desafío. Ahora bien, hay otra opción, por supuesto, y es realizar un bloqueo naval en el Golfo de Finlandia y impedir a los barcos rusos entrar y salir de San Petersburgo. La guerra es la guerra. Si Rusia quiere la guerra, esa podría ser una respuesta apropiada. Ahora echamos un vistazo a otros accesos de Rusia al mar. Tienen en el Mar Negro a Sebastopol, que conquistaron a Ucrania en el Crimea, y tienen a Novorossiysk en el área de Rusia propia. Pero tienen que pasar por las Dardaneles en Turquía, Bósforos, y ahí también tienen derecho de paso mediante una convención internacional. Pero por supuesto, esto dejaría de ser aplicable en caso de una guerra con Turquía. Y Turquía es miembro de la OTAN. Si nos vamos al otro extremo, al lejano oriente, Rusia tiene un puerto en Vladivostok, pero Vladivostok está atrás de Japón. En el 1905, durante la guerra entre Rusia y Japón, Rusia envió una armada para rescatar a Vladivostok. Fueron entre Corea y Japón, pero ahí fueron atacados por la marina japonesa y fueron destruidos. Algunos han dicho que deberían haber dado la vuelta a Japón, pero si lo hubieran hecho, habrían tenido que pasar por las Islas Kuriles hasta aquí y luego tal vez ser descubiertos para que la marina japonesa podría haberlos esperado en el estrecho al norte de Japón. De modo que, en realidad, existe un estrecho más amplio entre Corea y Japón, así que tal vez no fuera la peor opción. Pero considerando esto, vemos que Vladivostok en realidad no tiene mucho acceso al océano, y además es un área que conquistaron a China, y hace mucho frío, como en Murmansk. Murmansk resulta ser el mejor puerto marítimo de Rusia, pero está en el océano Ártico, así que Rusia no lo tiene fácil. Rusia tiene una última salida al océano, y es atravesar el mar Caspio hacia Irán y luego por tierra hasta el océano Índico y utilizar un puerto de Irán. Así pues, la principal dificultad geoestratégica para Rusia es el acceso al océano. Y si Rusia, como lo está haciendo, está cortando cables submarinos, y los informes dicen que tienen un submarino construido específicamente para cortar cables en las profundidades del océano, entonces se convierte en un objetivo de guerra razonable, aislar a Rusia
de los océanos mediante el bloqueo de todos sus puertos, especialmente Murmansk y San Petersburgo, para proteger el mar Báltico y las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania.